Un heredero millonario se burló cruelmente de una costurera humilde en su pequeño taller, pero cuando su hijo cayó en una crisis emocional que ningún especialista pudo resolver, esa misma mujer que la había despreciado se convirtió en la única esperanza. Lo que ella logró hacer por el niño cambió no solo la vida del pequeño, sino que transformó por completo el corazón de piedra de su padre. Secretos del pasado salieron a la luz, prejuicios se desmoronaron y una familia rota encontró la sanación de la manera más inesperada. Una historia de redención, perdón y segunda oportunidades que te demostrará que los milagros más grandes suceden en silencio, puntada por puntada. Prepárate, porque esta historia va a tocar las fibras más profundas de tu corazón. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta desde donde nos estás viendo. Era una de esas mañanas de julio en Madrid donde el calor se pega a la piel como una segunda ropa, en el pequeño taller de costura de la calle San Bernardo. Entre el aroma a tela nueva y el ruido suave de la máquina Singer que había heredado de su madre, Mercedes Delgado terminaba los últimos ajustes de un vestido azul marino. Sus manos, morenas y curtidas por 40 años de coser sueños ajenos, se movían con la precisión de quien conoce cada secreto que esconde una costura. Mercedes no era solo una costurera, era una mujer que sabía leer las historias que traían pegadas en la ropa de sus clientas. Sabía cuando alguien había llorado por las manchas de sal que quedaban en los cuellos, cuando alguien había perdido peso por la forma en que colgaban los vestidos, cuando alguien necesitaba sentirse hermosa por la manera desesperada con que tocaba las telas más finas. Esa mañana, mientras el ventilador del techo movía perezosamente el aire cargado, escuchó el rugido de un motor potente que se detenía justo frente a su local. Por la ventana, vio descender de un Mercedes-Benz negro a una señora elegante de cabello plateado perfectamente peinado. Era doña Elena Vázquez de Mendoza, una de sus clientas más fieles desde hacía 10 años. Pero no venía sola. Del asiento del conductor bajó un hombre joven, alto, vestido con un traje que costaba más que todo lo que Mercedes ganaba en 3 meses. Alejandro Vázquez de Mendoza, heredero del imperio textil más grande de España, nieto consentido de doña Elena, y dueño de una fortuna que podía comprar cualquier cosa menos educación emocional. Alejandro caminó hacia el taller con la expresión de quien está cumpliendo una obligación molesta. A sus 32 años, dirigía las empresas familiares con mano firme, había estudiado en las mejores universidades de Europa. Hablaba 4 idiomas y podía cerrar negocios millonarios en una cena, pero nunca había aprendido a ver más allá de los números en una cuenta bancaria. Doña Elena empujó la puerta del taller y la campanilla sonó con su tintineo familiar. Mercedes levantó la vista del vestido y sonrió con esa calidez genuina que había conquistado a tantas clientas a lo largo de los años. Buenos días, doña Elena. El vestido está listo, tal como me pidió. La señora se acercó al mostrador donde Mercedes había colgado cuidadosamente el vestido azul marino, con esos pequeños detalles bordados a mano que solo ella sabía hacer. Doña Elena pasó los dedos por la tela con la reverencia de quien entiende el valor del trabajo artesanal. Mercedes, querida, cada vez que vengo aquí siento que toco un pedacito de mi juventud. Nadie borda como tú. Nadie pone tanto amor en una costura. Alejandro, que había entrado detrás de su abuela sin siquiera saludar, observaba el lugar con una mezcla de curiosidad y desprecio. El taller era pequeño, con paredes pintadas de un amarillo que alguna vez había sido brillante, estantes repletos de hilos de todos los colores organizados por tonos, y una mesa de trabajo donde se amontonaban telas de diferentes texturas. En la pared del fondo colgaban fotografías de novias sonrientes, quinceañeras radiantes y señoras elegantes, todas vistiendo creaciones de Mercedes. Para Alejandro, aquel lugar representaba todo lo que él consideraba obsoleto en el mundo. En una época de fast fashion y producción en masa, no entendía cómo alguien podía perder tiempo en bordar flores de una por una cuando una máquina industrial podía hacer el mismo trabajo en décimas de segundo, mientras doña Elena se probaba él. Vestido detrás del biombo que Mercedes tenía instalado en una esquina, Alejandro se paseó por el pequeño espacio tocando las cosas con la punta de los dedos como si temiera contagiarse de pobreza. Se detuvo frente a una cesta llena de retazos de tela y soltó una risa seca. Abuela, no entiendo tu obsesión con este lugar, con lo que gastas aquí en un año. Podrías comprar 10 vestidos de diseñador. Mercedes siguió cosiendo un botón en el dobladillo de una falda, pero sus movimientos se volvieron ligeramente más tensos. Había aprendido a lo largo de los años que el silencio era a veces la mejor respuesta a la ignorancia. Doña Elena salió de detrás del biombo llevando puesto el vestido azul marino. Le quedaba perfecto, realzando su figura sin resultar ostentoso. Elegante sin ser pretencioso. Era exactamente lo que había pedido, un vestido que le hiciera sentirse digna sin llamar demasiado la atención. Alejandro, por favor, Mercedes no es solo una costurera, es una artista. Mira este trabajo de bordado. Alejandro se acercó con desgano y echó un vistazo rápido al vestido. Tenía que admitir que el trabajo era impecable, pero su arrogancia no le permitía reconocerlo públicamente. Está bien, supongo.
pero no entiendo por qué no compras algo ya hecho, sería más fácil para todos. Fue entonces cuando pronunció las palabras que Mercedes recordaría durante mucho tiempo. Mientras su abuela se cambiaba nuevamente detrás del biombo, Alejandro miró alrededor del taller una vez más y comentó en un tono lo suficientemente alto como para ser escuchado: es increíble que todavía existan lugares como este, parece un museo de la pobreza. Y la dueña también podría estar en una exposición sobre oficios en extinción. El silencio que siguió fue denso como el aire de julio. Mercedes levantó la vista lentamente de su costura. Sus ojos, oscuros y profundos, se encontraron con los de Alejandro por un momento que pareció eterno. No había rabia en su mirada, sino algo mucho más poderoso, una dignidad tan antigua y sólida que el joven no supo cómo interpretarla. Mercedes no respondió, siguió cosiendo con la misma precisión de siempre. Pero algo había cambiado en el aire. Alejandro sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación incómoda, como si hubiera cruzado una línea invisible que no sabía que existía. Doña Elena salió de detrás del biombo con su ropa habitual y una expresión de molestia que rara vez mostraba en público. Alejandro, ya vamos. Mercedes, querida, como siempre. Perfecto, te envío el pago mañana con el chofer. Mercedes asintió con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. Gracias. Doña Elena, que disfrute mucho el vestido. Mientras se dirigían a la puerta, Alejandro se sintió obligado a justificar su comentario, aunque no entendía muy bien por qué. No pretendía ser grosero, solo creo que hay formas más eficientes de hacer las cosas en el siglo XXI. Mercedes finalmente habló, y su voz tenía esa serenidad que solo poseen las personas que han sobrevivido a muchas tormentas. Joven, la eficiencia y el alma no siempre van de la mano, pero supongo que eso es algo que se aprende con el tiempo. Alejandro salió del taller sintiéndose extrañamente irritado. No estaba acostumbrado a que alguien tuviera la última palabra con él, y mucho menos una costurera de un barrio que él consideraba de segunda categoría. Los días que siguieron transcurrieron con normalidad para ambos. Alejandro se sumergió en sus reuniones ejecutivas, fusiones empresariales y decisiones que movían millones de euros. Mercedes continuó con su rutina de siempre: llegar temprano al taller, encender la radio que sintonizaba música de los años 80, preparar un café cargado y comenzar a coser los sueños de otras personas. Pero el universo, que a veces tiene formas misteriosas de conectar vidas que parecen incompatibles, tenía planes diferentes para ambos. Era un miércoles por la tarde cuando Carmen, la gobernanta de la mansión de los Vázquez de Mendoza desde hacía 15 años, apareció en el taller de Mercedes con los ojos hinchados de llorar y las manos temblando de nerviosismo. Mercedes la conocía porque Carmen había llevado varias veces ropa de la familia para pequeños arreglos. Era una mujer trabajadora, discreta, que hablaba poco pero siempre con respeto. Verla así, tan alterada, encendió todas las alarmas en el corazón maternal de Mercedes. Carmen, ¿qué te pasa? ¿Está todo bien? Carmen se sentó en la silla que Mercedes tenía junto al mostrador y se tomó un momento para recuperar la campuche. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron entrecortadas por la emoción. Mercedes, vengo a pedirte un favor muy grande. Sé que tú no eres de estos trabajos, pero no sé a quién más acudir. Mercedes dejó la costura que tenía entre las manos y se sentó frente a Carmen. Había algo en el tono de voz de la mujer que le decía que esto era serio. Dime qué necesitas. Si puedo ayudar, lo haré. Carmen respiró hondo antes de continuar. Es por Mateo, el niño de la casa, el hijo del señor Alejandro. Mercedes recordó vagamente haber escuchado que Alejandro tenía un hijo, pero nunca había visto al niño. Sabía que era hijo de un matrimonio que había terminado en divorcio hace algunos años, y que el pequeño vivía con su padre y su bisabuela. ¿Qué le pasa al niño? Ha estado muy mal desde hace 2 meses. Lo cambiaron de colegio porque el anterior era muy lejos de la casa nueva, y desde entonces es como si hubiera perdido las ganas de vivir. No habla, casi no come, no juega con nada. Mercedes sintió como si le hubieran apretado el corazón. Conocía esa sensación de vacío que a veces invade a los niños cuando se sienten perdidos en un mundo que no entienden. ¿Y los médicos qué dicen? Hemos ido a todos los especialistas de Madrid, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Todos dicen que no hay nada físicamente malo con él, que es un tema emocional, que necesita tiempo. Pero Mercedes, han pasado 2 meses y cada día está peor. Carmen se secó las lágrimas con la mengue de su blusa antes de continuar. Pero hay algo raro. El único momento en que Mateo parece reaccionar es cuando toca telas. Tiene una manta de cuando era bebé muy suavecita, y se pasa horas acariciándola, y también cuando me ve coser botones o hacer pequeños arreglos. Se queda mirando como hipnotizado. Mercedes comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Y quieres que vaya a conocerlo? No solo eso, quiero pedirte si podrías, no sé, pasar un tiempo con él, llevarte tus cosas de coser, tus telas, a ver si reacciona. Ya sé que no es tu trabajo, que tú no eres maestra ni doctora, pero... Carmen se quebró de nuevo y las lágrimas corrieron libres por sus mejillas. Mercedes,
Ese niño se está apagando día a día, y su padre está tan desesperado que ya no sabe qué hacer. Doña Elena también está muy preocupada. Dice que tú tienes algo especial, que sabes llegar al corazón de las personas. Mercedes se quedó en silencio durante varios minutos. Por su mente pasaron imágenes de su propia infancia, de los momentos en que ella también se había sentido perdida y había encontrado consuelo en el tacto suave de las telas, en el movimiento rítmico de coser, en la magia de ver cómo pedazos sueltos se convertían en algo hermoso. También pensó en Alejandro y en su comentario hiriente. La ironía de la situación no se le escapaba. El mismo hombre que la había tratado con desprecio ahora necesitaba su ayuda para lo más importante en su vida, pero sobre todo, pensó en un niño de 8 años que estaba sufriendo en silencio, y eso fue lo que finalmente decidió su respuesta. Carmen, no te prometo milagros, no soy doctora ni maga, pero si crees que puedo ayudar de alguna manera, estoy dispuesta a intentarlo. Carmen se levantó de la silla y abrazó a Mercedes con una fuerza que hablaba de gratitud infinita. Gracias, Mercedes, gracias. Al día siguiente, Mercedes se encontró parada frente a la verja de hierro forjado de la mansión de los Vázquez de Mendoza en el barrio de Salamanca. La casa era imponente, 3 plantas de piedra blanca, jardines perfectamente cuidados y una entrada principal que parecía sacada de una película sobre la aristocracia europea. Llevaba consigo su caja de costura más querida, una maleta de madera que había pertenecido a su madre, llena de hilos de todos los colores, agujas de diferentes tamaños, dedales, tijeras pequeñas, y una selección de sus telas favoritas: terciopelo suave, algodón suave, lino natural, seda lise. Carmen la recibió en la puerta del servicio y la guió a través de corredores elegantes decorados con obras de arte que Mercedes reconoció como muy valiosas. La casa olía a limpieza profesional y a flores frescas, pero había algo frío en el ambiente, como si la elegancia hubiera expulsado la calidez. El señor Alejandro está en su oficina teniendo una videoconferencia, pero doña Elena quiere verte antes de que subas al cuarto de Mateo. Encontraron a doña Elena en el salón principal, sentada en un sofá de terciopelo azul, leyendo una revista. Cuando vio entrar a Mercedes, se levantó inmediatamente y se acercó a saludarla con una sonrisa genuina. Mercedes, querida, no sabes cuánto te agradezco que hayas venido. Carmen me contó todo. Mercedes notó que la elegante señora tenía ojeras y una expresión de preocupación que intentaba disimular. Doña Elena, espero poder ayudar, pero no quiero que se hagan demasiadas ilusiones. Solo voy a pasar un rato con el niño, a ver si algo de lo que hago le resulta interesante. Lo entiendo perfectamente, pero algo me dice que tu presencia puede ser exactamente lo que Mateo necesita. Ese niño ha estado encerrado en un silencio que nos tiene a todos desesperados. En ese momento se escucharon pasos en la escalera principal, y Alejandro apareció en el salón. Llevaba una camisa blanca de mengue larga y pantalones de vestir, pero Mercedes pudo notar que tenía aspecto de no haber dormido bien en varios días. Cuando la vio, su expresión se endurció ligeramente, aunque intentó mantener la compostura. Señora Mercedes, ¿verdad? Mercedes asintió con naturalidad. Así es, Carmen me comentó sobre la situación de su hijo. Alejandro la miró de arriba abajo, y Mercedes pudo leer perfectamente en sus ojos lo que estaba pensando. ¿Esta es la solución que han encontrado? Una costurera para un problema que los mejores especialistas de España no han podido resolver. Mire, aprecio que haya venido, pero creo que es importante que entienda que mi hijo ha sido evaluado por los mejores profesionales. No estamos buscando métodos alternativos. Doña Elena intervino con firmeza. Alejandro, ¿puedes explicarme qué han conseguido esos mejores profesionales en 2 meses? Porque Mateo sigue sin hablar, sin comer apropiadamente, sin mostrar interés por nada. Mercedes se mantuvo en silencio, observando la dinámica familiar. Podía sentir la desesperación de Alejandro debajo de su máscara de control, la preocupación genuina de doña Elena y la tensión que flotaba en el aire. Señor Alejandro, entiendo su escepticismo. Yo también lo tendría en su lugar. No pretendo ser la solución a nada. Solo propongo pasar un rato con Mateo, mostrarle algunas telas, enseñarle algunos puntos básicos de costura si le interesa. Si no funciona, no funciona. No perdemos nada por intentarlo. Alejandro la estudió durante un momento que se sintió eterno. Había algo en la calma de esta mujer que lo desconcertaba. No parecía intimidada por su riqueza ni impresionada por su poder. Hablaba con una seguridad tranquila que contrastaba completamente con la ansiedad que él sentía respecto a su hijo. De acuerdo, pero quiero que quede claro que esto es solo un experimento, y estaré supervisando todo el tiempo. Mercedes asintió. Por supuesto, es su hijo. Usted decide. Carmen los guió hacia el segundo piso por un pasillo amplio con ventanas que daban al jardín trasero. Se detuvieron frente a una puerta de madera pintada de azul claro, decorada con el nombre Mateo en letras doradas. Él está ahí dentro, probablemente jugando con su manta o mirando por la ventana. Es lo único que hace últimamente. Alejandro tocó suavemente la puerta antes de entrar.
Mateo, hay alguien que quiere conocerte. El cuarto de Mateo era como una exhibición de la infancia perfecta. Paredes pintadas con murales de aventuras piratas, una cama con dosel que parecía un castillo. Estantes llenos de libros perfectamente organizados, juguetes caros que parecían recién salidos de las tiendas más exclusivas. Pero había algo terriblemente vacío en todo aquello. Como si fueran solo decoraciones en un escenario donde no se representaba ninguna obra. En una esquina, junto a la ventana que daba al jardín, había un niño pequeño sentado en el suelo sobre una alfombra con diseños de naves espaciales. Tenía el cabello castaño y rizado como su padre, pero sus ojos, que alguna vez debieron ser vivaces y curiosos, ahora parecían apagados. Entre sus brazos sostenía una manta pequeña de color celeste que acariciaba repetitivamente con movimientos mecánicos. Mateo no levantó la vista cuando entraron. Siguió con la mirada fija en algún punto del jardín como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Mercedes se quedó en la entrada durante unos momentos, observando al niño sin decir palabra. Había algo en la postura de Mateo que le recordó a sí misma en su propia infancia, cuando el mundo le parecía demasiado grande y complicado. Y la única forma de encontrar paz era refugiarse en texturas suaves y movimientos repetitivos. Sin hacer ruido, Mercedes se sentó en el suelo a unos metros del niño, cruzó las piernas y abrió su caja de costura. No dijo nada. No intentó llamar su atención. Simplemente sacó un pedazo de tela de color verde suave y comenzó a coser con movimientos lentos y exagerados, como si estuviera bailando con las manos. Alejandro, que observaba desde la puerta junto con Carmen y doña Elena, se sintió frustrado por la aparente falta de estrategia de Mercedes. ¿Eso era todo? Sentarse a coser como si nada, pero entonces algo inesperado sucedió. Después de unos 5 minutos de coser en silencio, Mateo giró ligeramente la cabeza hacia Mercedes. No la miró directamente, pero era evidente que estaba prestando atención a sus movimientos. Mercedes continuó cosiendo, pero ahora comenzó a hacer sonidos suaves con la boca, como pequeñas melodías sin letra que acompañaban el ritmo de su aguja. Eran sonidos reconfortantes, como los que una madre hace instintivamente para calmar a su bebé. Mateo soltó su manta y se giró completamente hacia Mercedes. Seguía sin hacer contacto visual, pero ahora estaba completamente enfocado en lo que ella hacía. Mercedes sacó entonces varios pedazos de tela de diferentes texturas y los extendió en el suelo entre ella y Mateo, lo suficientemente cerca como para que él pudiera alcanzarlos si quería, pero sin invadir su espacio personal. Había terciopelo rojo, algodón amarillo brillante, lino crudo, seda azul y un trozo de piel sintética muy suave de color marrón. Cada tela representaba una textura completamente diferente. Sin levantar la vista de su costura, Mercedes comenzó a hablar con voz suave. ¿Sabes? Cada tela tiene su propia personalidad. Esta tela roja es como un abrazo cálido en invierno. Esta amarilla es como la luz del sol en la cara. Y esta azul es como el agua del mar cuando está muy calmada. Mateo estiró tímidamente la mano hacia el terciopelo rojo. Lo tocó con la punta de los dedos, luego con toda la palma, y finalmente lo tomó y lo acercó a su mejilla. Mercedes sonrió sin dejar de coser. Ese es uno de mis favoritos también. Es muy suavecito, ¿verdad? Mateo no respondió verbalmente, pero asintió casi imperceptiblemente con la cabeza. Durante la siguiente hora, el niño exploró todas las telas que Mercedes había traído, tocándolas, comparándolas, incluso oliéndolas. Mercedes continuó cosiendo y contando historias inventadas sobre cada tela, hablando de animales que cambiaban de color, de niños que se escondían en las costuras de las camisas para vivir aventuras, de mantas mágicas que protegían de las pesadillas. Cuando Mercedes se preparó para marcharse, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a ella y le tocó suavemente la mano. No dijo nada, pero la miró directamente a los ojos por primera vez en la tarde. Mercedes sintió como si el corazón se le expandiera en el pecho. ¿Te gustaría que volviera mañana y trajera más telas? Mateo asintió con más decisión que antes. Alejandro, que había observado toda la interacción desde la puerta, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. Por primera vez en 2 meses. Su hijo había mostrado interés genuino en algo, había interactuado con otra persona, había comunicado sus deseos aunque fuera sin palabras. Cuando salieron del cuarto de Mateo, Alejandro caminó junto a Mercedes hacia la escalera principal. Se sentía obligado a decir algo, pero no estaba seguro de qué. Yo no esperaba que funcionara. Mercedes se detuvo y lo miró con esa misma serenidad que lo había desconcertado en el taller. El funcionamiento no depende de las expectativas, señor Alejandro. Depende de la conexión. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en la imagen de su hijo tocando telas con curiosidad, en la paciencia infinita de Mercedes, en la forma en que ella había creado un espacio seguro para Mateo sin parecer forzar nada. También pensó en sus palabras en el taller, en la forma despectiva en que había hablado de ella. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Vázquez de Mendoza se sintió avergonzado de sí mismo. Mercedes regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente.
Cada visita traía pequeños progresos. Mateo comenzó a hacer sonidos cuando tocaba ciertas telas. Luego empezó a señalar los colores que más le gustaban. Después comenzó a imitar los movimientos de costura de Mercedes con sus propias manos, una semana después de su primera visita. Mateo pronunció su primera palabra en 2 meses. Estaba tocando un pedazo de seda violeta cuando miró a Mercedes y dijo claramente, bonita. Carmen, que estaba presente en el cuarto, comenzó a llorar de la emoción. Mercedes sintió como si hubiera ganado el premio más valioso del mundo, Alejandro, que había llegado temprano de la oficina para presenciar la sesión. Sintió como si un peso gigantesco se hubiera levantado de sus hombros. Su hijo estaba hablando de nuevo, su hijo estaba regresando, pero el verdadero momento de transformación llegó 2 semanas después de la primera visita de Mercedes. Mateo no solo estaba hablando de nuevo, sino que había comenzado a hacer preguntas, a reírse, a mostrar curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Una tarde, mientras Mercedes le enseñaba a hacer una costura simple en un pedazo de algodón, Mateo la miró con esos ojos que habían recuperado su brillo y le preguntó, Mercedes, ¿por qué mi papá fue malo contigo en tu tienda? La pregunta cayó como una bomba en el silencio del cuarto. Mercedes levantó la vista sorprendida, no solo por la pregunta, sino porque no sabía que Mateo había estado presente o había escuchado sobre esa conversación. Alejandro, que acababa de entrar al cuarto para avisar que la cena estaba lista, se detuvo en seco en la puerta. Su rostro se puso pálido como la pared. ¿Cómo sabes tú eso, hijo? Mateo lo miró con esa honestidad bruta que solo poseen los niños. Escuché a Carmen hablando por teléfono con la abuela. Dijo que tú fuiste muy grosero con Mercedes en su tienda. Y que ahora ella nos está ayudando, aunque tú fuiste malo con ella. El silencio que siguió fue tan denso que parecía ocupar todo el oxígeno del cuarto. Alejandro se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Mercedes continuó cosiendo, pero sus movimientos eran más tensos. Mateo continuó con la inocencia característica de su edad. Papá, ¿por qué fuiste malo con la persona que me está ayudando a sentirme mejor? Alejandro se acercó lentamente y se sentó en el suelo junto a su hijo y Mercedes. Por primera vez en su vida adulta, no sabía qué decir. No tenía una respuesta ejecutiva preparada. No tenía una estrategia empresarial que pudiera aplicar a esta situación. Mateo, yo cometí un error muy grande. ¿Qué tipo de error? Alejandro miró a Mercedes, que seguía cosiendo sin levantar la vista, pero él podía sentir la tensión en sus hombros. El tipo de error que cometen las personas cuando juzgan a otros sin conocerlos realmente. Cuando piensan que saben todo sobre alguien solo por cómo se ve su tienda o su trabajo. Mateo frunció el ceño procesando la información. ¿Pero eso no está mal? En el colegio nos enseñan que no debemos juzgar a las personas por cómo se ven. La sabiduría simple de su hijo golpeó a Alejandro como un martillo. Un niño de 8 años entendía conceptos básicos de respeto y empatía que él, con toda su educación universitaria y experiencia empresarial, había olvidado completamente. Tienes razón. Hijo, está muy mal, y le debo una disculpa muy grande a Mercedes. Alejandro se volvió hacia Mercedes, que finalmente levantó la vista de su costura. En sus ojos no había resentimiento, pero tampoco había la calidez que le había visto cuando interactuaba con Mateo. Mercedes, yo no sé ni por dónde empezar a disculparme. Lo que dije en su taller fue inexcusable, fue cruel, ignorante y completamente injusto. Mercedes lo estudió durante un momento antes de responder. Señor Alejandro, agradezco sus disculpas, pero quiero que entienda algo, no me ofendió lo que dijo de mi taller o de mi trabajo. Me entristeció lo que esas palabras decían sobre usted. La respuesta de Mercedes lo descolocó completamente. Había esperado reproches, reclamos o al menos una aceptación fría de sus disculpas. No había esperado que le devolviera el espejo de su propio carácter. ¿Qué quiere decir? Mercedes dejó su costura en el suelo y lo miró directamente. Quiero decir que usted vive en un mundo muy pequeño. Señor Alejandro, un mundo donde el valor de las personas se mide por el tamaño de sus oficinas o el precio de su ropa. Y eso debe ser muy solitario. Mateo, que había estado escuchando la conversación con la seriedad que los niños reservan para los temas importantes, intervino súbitamente. Papá, ¿tú estás solo? La pregunta de su hijo fue como una flecha directa al centro de todo lo que Alejandro había estado evitando pensar durante años. Sí, estaba solo, terriblemente solo, rodeado de empleados que le tenían miedo, socios que solo lo respetaban por su dinero y una vida social llena de personas que querían algo de él. No tenía amigos reales. No tenía a nadie con quien pudiera hablar de sus miedos, sus dudas, sus momentos de vulnerabilidad. Desde el divorcio, toda su energía emocional había estado concentrada en Mateo, pero incluso esa relación se había vuelto tensa y distante. Y ahora, viendo a su hijo conectar de manera tan natural y genuina con Mercedes, se daba cuenta de que había estado criando a Mateo en el mismo mundo frío y aislado en el que él mismo vivía. Sí, hijo, creo que sí estoy solo.
Mateo se levantó de donde estaba sentado y abrazó a su padre con la fuerza de quien entiende intuitivamente el dolor ajeno. Ya no tienes que estar solo. Papá, Mercedes es nuestra amiga ahora. Alejandro miró por encima de la cabeza de su hijo hacia Mercedes, quien los observaba con una expresión que mezcla compasión y esperanza. Mercedes, ¿usted aceptaría ser nuestra amiga, después de todo lo que pasó? Mercedes sonrió por primera vez en su presencia, y Alejandro sintió como si el sol hubiera salido después de una tormenta muy larga. Creo que ya lo somos. Señor Alejandro, los amigos a veces empiezan siendo extraños que se malentienden. Esa noche, después de que Mercedes se marchara y Mateo se durmiera con una sonrisa en el rostro por primera vez en meses, Alejandro se quedó despierto reflexionando sobre todo lo que había cambiado en su vida en tan pocas semanas. Una mujer que la había despreciado injustamente había salvado a su hijo del pozo emocional en el que había caído. Más que eso, le había enseñado lecciones sobre humanidad, conexión y humildad que todos sus años de educación privilegiada no le habían proporcionado. Pero mientras miraba las estrellas desde la ventana de su cuarto, Alejandro sabía que la verdadera transformación apenas estaba comenzando. El proyecto de la terapia textil, como la había bautizado doña Elena, continuó durante las siguientes semanas con resultados que superaron las expectativas más optimistas de todos. Mateo no solo había recuperado el habla y el apetito, sino que comenzó a mostrar una creatividad y una curiosidad por aprender que nunca antes había manifestado. Mercedes llegaba todas las tardes a las 4 después de cerrar su taller, y se quedaba hasta las 6 trabajando con Mateo. Habían establecido una rutina que se había vuelto sagrada para el niño. Primero exploraba nuevas texturas, luego Mercedes le contaba una historia mientras cosían juntos, y finalmente Mateo creaba sus propias pequeñas obras de arte textil. Alejandro había comenzado a llegar más temprano de la oficina para presenciar estas sesiones. Al principio lo hacía por supervisión y preocupación paternal, pero gradualmente se dio cuenta de que esperaba estos momentos con la misma ansiedad que su hijo. Había algo profundamente tranquilizador en observar las manos expertas de Mercedes trabajando, en escuchar sus historias inventadas, en ver la sonrisa genuina que iluminaba el rostro de Mateo. Una tarde de finales de agosto, mientras Mercedes enseñaba a Mateo a hacer un pequeño muñeco de tela relleno de arroz, el niño levantó la vista súbitamente con esa expresión de excitación que precede a las ideas brillantes de los niños. Mercedes, ¿sabes qué? Quiero hacer una presentación en mi nuevo colegio. Mercedes detuvo su costura y miró al niño con curiosidad. ¿Qué tipo de presentación, cariño? Quiero mostrarles a mis compañeros todos los muñecos que hemos hecho juntos, y contarles las historias de las telas mágicas, para que sepan que coser no es solo cosa de niñas. Alejandro, que había estado leyendo correos electrónicos en un sillón cercano, levantó la vista sorprendido. Su hijo no solo quería participar activamente en el colegio, sino que quería compartir públicamente algo que había aprendido en casa. Después de meses de aislamiento y silencio, esto representaba un cambio monumental. Mercedes sonrió con esa calidez que había conquistado el corazón de toda la familia. Me parece una idea maravillosa, Mateo. ¿Y qué tipo de presentación te imaginas? El niño se puso de pie de un salto, con los ojos brillantes de emoción. Un desfile, como los que salen en la televisión, pero con los muñecos que hemos hecho. Cada muñeco puede representar un sentimiento diferente, y yo podré explicar por qué cada tela es especial. Mercedes miró hacia Alejandro, buscando su aprobación. El hombre había dejado completamente de lado sus correos y observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. Papá, ¿puedo hacerlo? ¿Mercedes me puede ayudar a preparar todo? Alejandro se acercó y se sentó en el suelo junto a ellos, una costumbre que había adoptado sin darse cuenta durante estas semanas. Por supuesto, hijo, pero tendríamos que hablar con la directora del colegio para que autorice la presentación. Mateo aplaudió con entusiasmo. Podemos llamarla ahora mismo. La reunión con la directora del Colegio San Patricio se llevó a cabo 2 días después. Alejandro había pedido a Mercedes que los acompañara, reconociendo que ella entendía mejor que nadie la naturaleza del proyecto que Mateo quería desarrollar. La directora, señora Isabel Herrera, una mujer de unos 50 años con una reputación impecable en educación infantil, los recibió en su oficina decorada con dibujos de niños y plantas verdes que daban al espacio un aire acogedor. Después de escuchar la propuesta de Mateo, quien explicó su idea con una elocuencia que sorprendió a todos los presentes, la directora se mostró entusiasmada. Me parece una propuesta excelente. Mateo, precisamente estábamos organizando nuestra semana de talentos especiales para octubre. Tu presentación encajaría perfectamente. Mateo miró a Mercedes con una sonrisa que podría haber iluminado toda la ciudad. ¿Cuándo podemos empezar a preparar todo? Mercedes se rió suavemente. Tenemos un mes entero, pequeño. Podemos crear algo realmente especial. Durante las siguientes 3 semanas, el cuarto de Mateo se transformó en un taller de producción textil en miniatura. Mercedes traía cada día nuevos materiales, patrones y ideas.
Mateo trabajaba con una concentración y dedicación que impresionaba a todos los adultos que lo rodeaban. Crearon 7 muñecos, cada uno representando una emoción diferente: alegría hecho de seda amarilla brillante, tristeza terciopelo azul profundo, miedo gasa gris transparente, amor algodón rosa suave, ira lana roja texturizada, calma lino blanco natural y esperanza una mezcla de colores pastel que cambiaba según la luz. Pero más allá de los muñecos, Mateo y Mercedes desarrollaron historias para cada personaje. Historias sobre cómo cada emoción tenía su lugar y su importancia en la vida de las personas, sobre cómo no había emociones buenas o malas, sino simplemente diferentes formas de sentir y experimentar el mundo. Alejandro se convirtió en un espectador fascinado de este proceso creativo. Cada tarde, después del trabajo, corría a casa para ver los progresos del día. Se encontró aprendiendo tanto como su hijo sobre texturas, colores y la forma en que los materiales podían transmitir emociones. Una noche, mientras Mateo dormía agotado después de un día particularmente productivo, Alejandro se encontró a solas con Mercedes en el salón principal. Ella estaba organizando los materiales para el día siguiente y él había bajado a buscar un vaso de agua. Mercedes, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿De dónde saca todas estas ideas? La forma en que conecta las emociones con las telas, las historias que inventa, ¿es algo que aprendió en algún lado? Mercedes detuvo su tarea y lo miró con esa expresión reflexiva que la había aprendido a reconocer. No, señor Alejandro, esto no se aprende en libros ni en cursos, esto se aprende viviendo. Alejandro se sentó en el sofá, invitándola tácitamente a continuar la conversación. ¿Quiere decir que usted pasó por algo similar a lo que le pasó a Mateo? Mercedes se quedó en silencio durante un momento, como si estuviera decidiendo cuánto de su historia personal estaba dispuesta a compartir. Cuando yo tenía la edad de Mateo, mi padre se fue de casa sin explicación alguna. Mi madre trabajaba doble turno limpiando oficinas para poder mantenernos a mí y a mis 2 hermanos menores. Yo llegaba del colegio a una casa vacía. Cuidaba a mis hermanos, hacía la cena y me quedaba despierta hasta muy tarde esperando que mi madre regresara. Alejandro sintió como si algo se apretara en su pecho. La imagen de Mercedes como una niña de 8 años cargando responsabilidades de adulto lo conmovió de una manera que no esperaba. Durante meses, no hablé con nadie en el colegio. Me sentía diferente, avergonzada, como si llevara un cartel que decía familia rota, hasta que un día mi maestra de educación artística, la señora Carmen, me enseñó a bordar. ¿Y eso la ayudó? Mercedes sonrió con una nostalgia dulce. Me salvó, porque cuando bordaba todo el caos de mi vida se organizaba. Cada puntada era un problema resuelto, cada hilo de color era una esperanza, y cuando terminaba una labor, había creado algo hermoso con mis propias manos. Era la prueba de que yo podía transformar algo simple en algo especial. Alejandro la observó con una admiración creciente. Esta mujer no solo había sobrevivido a una infancia difícil, sino que había transformado esa experiencia en una herramienta para ayudar a otros niños. Por eso sabía exactamente qué hacer con Mateo. Mercedes asintió. Los niños que han estado en silencio reconocen a otros que han estado en silencio. Es como un idioma secreto que solo nosotros entendemos. La conversación fue interrumpida por pasos en la escalera. Carmen bajaba a preparar la cena del día siguiente, como era su costumbre nocturna. Señor Alejandro, disculpe la interrupción. ¿Mercedes se queda a cenar? La señora doña Elena preguntó específicamente. Mercedes miró a Alejandro como pidiendo permiso. Por favor, quédese. Mateo se va a emocionar mucho cuando despierte y la vea todavía aquí. Esa cena marcó un punto de inflexión en la dinámica familiar. Mercedes ya no era solo la terapeuta textil de Mateo, se había convertido en parte de la familia extendida. Doña Elena insistió en que se sentara en el comedor principal, no en la cocina, y la conversación fluyó con una naturalidad que ninguno había experimentado en mucho tiempo. Mateo, obviamente encantado de encontrar a Mercedes todavía en casa, habló sin parar sobre sus planes para la presentación. Doña Elena compartió anécdotas de sus propios días escolares. Carmen se unió a la cena por invitación expresa de doña Elena, rompiendo la formalidad habitual de la casa, y Alejandro, por primera vez en años, sintió lo que era estar rodeado de personas que genuinamente se importaban unas por otras, sin agenda oculta, sin intereses económicos, sin máscaras sociales. El día de la presentación de Mateo llegó con la energía eléctrica que precede a los eventos importantes. Mercedes había llegado temprano para ayudar con los preparativos finales, y toda la familia se dirigió al colegio con una mezcla de nerviosismo y emoción. El auditorio del Colegio San Patricio estaba lleno de niños de segundo y tercer grado, maestras, y algunos padres que habían podido ausentarse del trabajo para presenciar las presentaciones. Mateo, vestido con una camisa blanca y pantalones azules, esperaba su turno detrás del escenario con su colección de muñecos organizados en una pequeña mesa. Mercedes se quedó con él hasta el último momento, repasando una vez más la secuencia de la presentación. ¿Estás nervioso, cariño? Un poquito,
pero también emocionado. ¿Tú crees que les va a gustar? Mercedes le acomodó la camisa y le sonrió con esa confianza que siempre lograba tranquilizarlo. Va a ser perfecto, Mateo, porque viene de tu corazón. Cuando la directora anunció la presentación de Mateo Vázquez sobre los sentimientos tejidos, el niño salió al escenario con una seguridad que sorprendió a todos los que conocían su historia reciente. Durante los siguientes 20 minutos, Mateo cautivó a su audiencia con una presentación que era parte show, parte lección de vida y parte obra de arte. Presentó cada muñeco individualmente, explicando la textura elegida, el color y la historia detrás de cada emoción. Cuando llegó al muñeco de la tristeza, Mateo se detuvo y miró directamente a la audiencia. Muchas personas piensan que la tristeza es mala, pero Mercedes me enseñó que la tristeza también es importante, porque cuando estamos tristes, aprendemos a valorar los momentos felices, y cuando alguien más está triste, podemos ayudarle porque sabemos cómo se siente. En el público, Alejandro sintió como si se le hiciera un nudo en la garganta. Su hijo estaba compartiendo públicamente lecciones sobre empatía y comprensión emocional que muchos adultos nunca aprenden. La presentación terminó con una ovación entusiasta. Los niños se acercaron al escenario para tocar los muñecos, hacer preguntas y pedir a Mateo que les enseñara a hacer los suyos propios. Pero fue después de la presentación cuando llegó la verdadera sorpresa. Un grupo de madres se acercó a la directora con expresiones serias y preocupadas. La líder del grupo era señora Patricia Mendizábal, una mujer influyente en la comunidad escolar cuyo esposo dirigía una importante empresa de comunicaciones. Su hijo había estado en la misma clase que Mateo el año anterior. Señora Herrera, necesitamos hablar sobre la presentación que acabamos de presenciar. La directora, que había estado radiante por el éxito del evento, inmediatamente adoptó una expresión más cautelosa. Por supuesto, señora Mendizábal, ¿en qué las puedo ayudar? Estamos preocupadas por los métodos no tradicionales que se están utilizando con el niño Vázquez. Entendemos que tuvo algunos problemas al inicio del curso, pero creemos que involucrar a personal no calificado en su tratamiento puede sentar un precedente peligroso. Mercedes, que había estado ordenando los muñecos en la mesa del escenario, se quedó inmóvil. Podía escuchar perfectamente la conversación. ¿A qué se refiere específicamente con personal no calificado?, preguntó la directora. Señora Herrera, según nuestras fuentes, el señor Vázquez ha estado utilizando los servicios de una costurera para tratar los problemas emocionales de su hijo, sin supervisión psicológica profesional, sin protocolos establecidos. Esto nos parece sumamente irresponsable. Otra madre del grupo, señora Carmen Ruiz, se sumó a la crítica. Nosotras hemos invertido mucho dinero en elegir este colegio precisamente porque esperamos estándares profesionales altos. Si cualquier padre puede traer a cualquier persona sin credenciales para experimentar con métodos alternativos, ¿dónde queda la integridad académica de la institución? Alejandro, que había estado conversando con otros padres, se acercó al grupo al escuchar de qué se trataba la discusión. Su expresión se endureció inmediatamente. Disculpen, ¿están cuestionando el tratamiento de mi hijo? Señora Mendizábal se volvió hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro, querido, no estamos cuestionando tus decisiones como padre, simplemente estamos preocupadas por el precedente que esto puede crear. ¿Qué pasará cuando otros padres quieran traer a curanderos, videntes o quién sabe qué otros especialistas alternativos? La comparación de Mercedes con curanderos y videntes encendió algo en Alejandro que él mismo no sabía que existía. Por primera vez en su vida, sintió la necesidad feroz de defender a alguien más con la misma intensidad con que defendería a su propio hijo. Señora Mendizábal, creo que hay una diferencia fundamental entre lo que ustedes están sugiriendo y lo que realmente ha pasado aquí. Alejandro se irguió en toda su estatura, y su voz adoptó ese tono de autoridad que usaba en las reuniones de directorio más difíciles. Mercedes Delgado no es una curandera ni una charlatana, es una artesana profesional con décadas de experiencia que ha logrado en pocas semanas lo que meses de terapia tradicional no pudieron conseguir. Mi hijo había perdido completamente la capacidad de comunicarse, y gracias a ella no solo recuperó el habla, sino que desarrolló herramientas emocionales que le van a servir para toda la vida. El silencio que siguió fue tenso. Otros padres se habían acercado a escuchar la discusión, y Mercedes se sintió expuesta de una manera muy incómoda. Señora Ruiz intentó suavizar el tono. Alejandro, nadie está negando que tu hijo ha mejorado. Pero, ¿no crees que sería más apropiado que este tipo de actividades se realizaran de manera privada, en lugar de promocionarlas públicamente en el colegio? Esta vez fue la directora quien respondió para sorpresa de todos. Disculpen, señoras, pero debo decir que la presentación de Mateo ha sido una de las más educativas y emocionalmente inteligentes que hemos visto en años. Los métodos utilizados pueden no ser convencionales, pero los resultados son innegables. Señora Mendizábal se sintió claramente frustrada por no encontrar apoyo en la directora. Señora Herrera, esperamos que la administración del colegio reconsidere su posición al respecto.
Estaremos discutiendo este tema en la próxima reunión del Consejo de Padres. La amenaza era clara. Las familias más influyentes del colegio estaban dispuestas a hacer de esto un problema administrativo si no se tomaban medidas para deslegitimar el trabajo de Mercedes. Alejandro sintió una mezcla de rabia y determinación que no había experimentado nunca. Estas mujeres estaban atacando injustamente a alguien que había salvado a su hijo. Y lo estaban haciendo desde una posición de privilegio y prejuicio que él conocía muy bien porque había sido parte de ese mundo durante toda su vida. Señoras, entiendo sus preocupaciones. Pero debo ser muy claro sobre algo. Mercedes Delgado ha hecho más por el bienestar de mi hijo que cualquier profesional que hayamos consultado. Y si ustedes quieren hacer de esto un tema del Consejo de Padres, adelante, estaré encantado de presentar documentación completa de los progresos de Mateo para que todo el consejo pueda evaluar objetivamente la efectividad de su trabajo. La tensión era palpable. Mercedes, que había permanecido en silencio durante toda la discusión, finalmente se acercó al grupo. Disculpen, no quería causar ningún problema. Si mi presencia aquí está generando conflictos, tal vez sea mejor que me retire. Alejandro se volvió hacia ella con una expresión de alarma. Mercedes, usted no se va a retirar de nada. El problema no es su presencia. El problema es la intolerancia de personas que juzgan sin conocer. Señora Mendizábal decidió jugar su carta más fuerte. Alejandro, todos sabemos que estás pasando por un momento difícil desde tu divorcio. Es natural que busques soluciones no convencionales, pero debemos pensar en el bienestar de todos los niños del colegio. La mención del divorcio fue como una bofetada pública. Alejandro sintió como todas las conversaciones a su alrededor se detenían, como si todo el auditorio hubiera escuchado la insinuación de que sus decisiones parentales estaban comprometidas por su estado emocional. Pero en lugar de sentirse herido o avergonzado, Alejandro sintió una claridad cristalina sobre lo que estaba realmente pasando. Estas mujeres no estaban preocupadas por el bienestar de los niños, estaban defendiendo su territorio social, asegurándose de que las clases se mantuvieran separadas, de que las personas como Mercedes permanecieran en su lugar asignado en la jerarquía social. Y él ya no quería ser parte de ese mundo. Señora Mendizábal tiene razón en algo. Estoy pasando por un momento difícil, pero no es por mi divorcio. Es por darme cuenta de que he pasado 32 años rodeado de personas que valoran el estatus por encima de la humanidad. Alejandro miró alrededor del grupo, estableciendo contacto visual con cada una de las madres. Mercedes Delgado le enseñó a mi hijo a expresar sus emociones a través del arte. Le devolvió la capacidad de conectar con otros seres humanos. Le mostró que la creatividad y la sensibilidad no son debilidades sino fortalezas. Y si ustedes ven eso como un problema, entonces el problema no está en los métodos de Mercedes. El problema está en ustedes. El silencio que siguió fue sepulcral. Alejandro había cruzado una línea invisible en la política social de la escuela, pero ya no le importaba. Se volvió hacia la directora. Señora Herrera, si el Consejo de Padres decide que el trabajo de Mercedes no es bienvenido en este colegio, entonces mi hijo y yo buscaremos una institución educativa que valore la innovación y la compasión por encima de los prejuicios. La amenaza de retirar a Mateo del colegio no era menor. Los Vázquez de Mendoza eran una de las familias más prominentes y generosas económicamente de la institución. Alejandro se dirigió entonces hacia Mercedes, quien había observado toda la confrontación con una mezcla de tristeza y orgullo. Mercedes, ¿podría acompañarnos a casa? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Durante el camino de regreso a la mansión, Mateo, ajeno a la tensión política que había rodeado su presentación, no paraba de hablar sobre lo bien que se había sentido en el escenario y sobre todas las preguntas que le habían hecho sus compañeros. Papá, ¿viste cómo a Ana le gustó mucho el muñeco de la alegría? Me pidió que le enseñe a hacer uno igual. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto, hijo. Puedes enseñar a quien quieras. Mercedes, sentada en el asiento del copiloto, observaba el paisaje de Madrid por la ventana. Estaba procesando todo lo que había pasado, especialmente la forma en que Alejandro había defendido su trabajo ante esas madres. Nunca antes alguien había arriesgado su posición social para apoyarla. Y no era solo que la hubiera defendido, había articulado el valor de su trabajo de una manera que ella misma a veces luchaba por explicar. Al llegar a la mansión, doña Elena los esperaba en el salón con una expresión ansiosa. ¿Cómo fue la presentación? Carmen me dijo que Mateo estaba nerviosísimo esta mañana. Fue increíble, bisabuela. Todos dijeron que mis muñecos eran los más bonitos que habían visto. Mateo corrió a abrazar a doña Elena y comenzó a relatarle cada detalle de su presentación. Mientras tanto, Alejandro se acercó a Mercedes. ¿Podemos hablar en privado? Mercedes asintió y lo siguió hasta la biblioteca, una habitación elegante forrada de libros desde el suelo hasta el techo, con 2 sillones de cuero frente a una chimenea. Alejandro cerró la puerta detrás de ellos y se quedó de pie por un momento como si estuviera organizando sus pensamientos.
Mercedes, quiero que sepa que lo que pasó hoy en el colegio no va a volver a ocurrir. Mercedes se sentó en uno de los sillones, pero mantuvo la postura erguida. Señor Alejandro, agradezco que me haya defendido, pero creo que es importante que entendamos la realidad de la situación. Esas señoras tienen razón en una cosa: yo no tengo credenciales académicas en psicología o terapia infantil, y mi presencia puede efectivamente causar problemas para usted y para Mateo en el futuro. Alejandro se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante con intensidad. Mercedes, ¿me puede explicar qué credenciales necesita alguien para enseñar empatía? ¿Qué título universitario se requiere para mostrar a un niño que sus emociones son válidas? ¿Qué certificación profesional necesita alguien para demostrar que el arte puede sanar heridas emocionales? Mercedes lo miró sorprendida por la vehemencia de su respuesta. No se trata de credenciales, Mercedes, se trata de resultados. Y los resultados hablan por sí solos. Mi hijo está transformado. No mejorado, transformado. Y eso es gracias a usted. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde podían ver a Mateo corriendo con su pelota. Algo que no había hecho en meses. Pero hay algo más que quiero decirle. Esto no es solo sobre Mateo. Usted también me ha transformado a mí. Mercedes sintió como si algo se removiera en su pecho. ¿Qué quiere decir? Alejandro se volvió para mirarla directamente. Quiero decir que, antes de conocerla, yo era exactamente igual que esas mujeres de hoy. Juzgaba a las personas por su apariencia, su estatus económico, su nivel de educación formal. Creía que mi dinero y mi posición me daban derecho a sentirme superior a otros. Se acercó nuevamente a su silla. Pero usted me enseñó que la verdadera clase no se compra, que la sabiduría real no siempre viene con diplomas, que la capacidad de transformar vidas no tiene nada que ver con el tamaño de la oficina desde donde se trabaja. Mercedes sintió lágrimas picando en sus ojos. Señor Alejandro, no. Déjeme terminar. Durante estos meses, observándola trabajar con Mateo, he aprendido más sobre liderazgo, paciencia y propósito de vida que en todos mis años de educación empresarial. Usted lidera sin imponer, enseña sin humillar, transforma sin destruir lo que había antes. Alejandro se detuvo y respiró profundo antes de continuar. Por eso quiero hacerle una propuesta, y quiero que la considere seriamente antes de responder. Mercedes se preparó mentalmente. Sin saber qué esperar, quiero financiar un proyecto, un taller de arte terapéutico para niños que estén pasando por dificultades emocionales, un lugar donde usted pueda hacer oficialmente lo que ya hace de manera extraordinaria. La propuesta la tomó completamente por sorpresa. ¿Un taller? Sí, con espacio propio, materiales profesionales y la posibilidad de atender a múltiples niños simultáneamente. Pero hay una condición. Mercedes esperó con el corazón acelerado. Yo no quiero ser el financista distante que pone el dinero y se olvida del proyecto. Quiero ser parte activa. Quiero aprender de usted. Quiero ayudar. La generosidad y humildad de la propuesta abrumaron a Mercedes. Este hombre, que unas semanas atrás la había despreciado públicamente, ahora le estaba ofreciendo no solo recursos económicos, sino también su tiempo y esfuerzo personal. No sé qué decir. Diga que sí. Diga que me va a dar la oportunidad de ser parte de algo realmente significativo, de contribuir a cambiar vidas en lugar de solo acumular dinero. Mercedes lo estudió durante un largo momento. Veía en sus ojos una sinceridad que había reemplazado completamente la arrogancia que había caracterizado su primer encuentro. ¿Y qué pasa si no funciona? Si el proyecto no tiene el éxito que usted espera, entonces habremos intentado algo hermoso. Y eso ya es más de lo que hace la mayoría de la gente. Mercedes sonrió lentamente. ¿Sabe una cosa? Señor Alejandro, creo que usted tiene razón. Creo que juntos podemos crear algo realmente especial. Alejandro sintió como si acabara de ganar la negociación más importante de su vida, pero al mismo tiempo sabía que él era quien más había ganado con este acuerdo. Esa noche, mientras Mercedes regresaba a su pequeño apartamento en el autobús nocturno, reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida en tan poco tiempo. Había llegado a la mansión de los Vázquez como una simple costurera contratada para ayudar a un niño problemático. Ahora se encontraba en el umbral de convertirse en la directora de su propio centro de arte terapéutico, pero más allá de las oportunidades profesionales, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: una familia. Doña Elena la trataba como a una hija, Carmen se había convertido en una amiga cercana, Mateo la veía como una segunda madre. Y Alejandro se había transformado en algo que ella no se atrevía aún a definir completamente. Por primera vez en muchos años, Mercedes Delgado se durmió esa noche sintiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades infinitas. Mientras tanto, en la mansión, Alejandro se quedó despierto hasta muy tarde en su estudio, haciendo llamadas a arquitectos, investigando sobre arte terapia y diseñando los primeros bocetos de lo que se convertiría en el proyecto más importante de su vida. Por primera vez desde que había heredado el imperio empresarial familiar,
Alejandro Vázquez de Mendoza se sentía verdaderamente emocionado por el trabajo que tenía por delante. Los siguientes días trajeron una vorágine de actividad y planificación. Alejandro había encontrado el local perfecto para el taller, un edificio de 2 plantas en el barrio de Malasaña que anteriormente había alojado una galería de arte. Tenía techos altos, mucha luz natural y el espacio suficiente para crear diferentes áreas de trabajo. Mercedes visitó el lugar con una mezcla de asombro y nerviosismo. Era mucho más grande y elegante que cualquier espacio en el que hubiera imaginado trabajar. ¿No es demasiado grande? Es decir, no estoy segura de poder llenar todo este espacio. Alejandro, que había estado midiendo mentalmente dónde ubicar las diferentes estaciones de trabajo, se volvió hacia ella con una sonrisa. Mercedes, creo que usted está subestimando la demanda que va a tener su trabajo. Cuando los padres de Madrid descubran lo que usted puede hacer por sus hijos, van a hacer cola para traérselos. Mercedes caminó por el espacio vacío, imaginando cómo podría organizarse. Un área para trabajos individuales, otra para proyectos grupales. Un rincón de lectura con cojines cómodos, estantes para materiales organizados por colores y texturas. ¿Y usted está seguro de que quiere invertir tanto dinero en esto? Alejandro se detuvo en medio de sus mediciones. Mercedes, ¿puedo contarle algo personal? Ella sintió. Desde que heredé las empresas familiares, he hecho muchísimo dinero. He cerrado negocios millonarios, he expandido la empresa a 12 países. He multiplicado el patrimonio familiar por 5, pero nunca, ni una sola vez, me he levantado por la mañana emocionado por ir a trabajar. Se acercó a una de las ventanas grandes que daba a la calle. En cambio, estas últimas semanas, esperando llegar a casa para ver qué habían creado usted y Mateo ese día, han sido las más emocionantes de mi vida adulta. Por primera vez, estoy invirtiendo dinero en algo que podría cambiar vidas en lugar de solo generar más dinero. Mercedes sintió que entendía completamente lo que él quería decir. Ella también había experimentado una transformación en estas semanas. Su trabajo había pasado de ser una forma de supervivencia económica a convertirse en una verdadera vocación. Está bien, hagámoslo. Los permisos, renovaciones y preparativos tomaron 6 semanas. Durante ese tiempo, Mercedes continuó trabajando con Mateo en la mansión, pero ahora también dedicaba tiempo a diseñar el currículum y metodología que utilizaría en el taller. Alejandro se involucró en cada aspecto del proyecto con una pasión que sorprendió a Mercedes. No solo se encargaba de los aspectos financieros y legales, sino que también tenía opiniones sobre la decoración, la disposición de los muebles y hasta el tipo de música que debería sonar de fondo durante las sesiones. Una tarde, mientras supervisaban la instalación del sistema de iluminación, Mercedes se atrevió a hacer una observación. ¿Sabe qué, señor Alejandro? Creo que usted tiene alma de artista. Alejandro se rió. ¿Por qué dice eso? Porque se emociona con detalles que solo emocionan a las personas creativas. La forma en que discutió durante media hora sobre si las mesas debían ser redondas o cuadradas. O como insistió en que las paredes fueran pintadas en 3 tonos diferentes de blanco porque cada área necesita su propia personalidad. Alejandro se quedó pensativo por un momento. ¿Sabe qué? Mi madre era pintora. Murió cuando yo tenía 14 años, pero antes de eso solía pasar horas enseñándome sobre colores, texturas, composición. Mi padre consideraba todo eso una pérdida de tiempo y me presionó para que me enfocara únicamente en los negocios. Era la primera vez que Alejandro le contaba algo tan personal sobre su familia, tal vez por eso conecté tan rápidamente con lo que usted hace con Mateo. Me recordó a los momentos que pasaba con mi madre en su estudio. Mercedes sintió una comprensión nueva sobre las motivaciones de Alejandro. Su transformación no había sido solo sobre aprender a valorar a otras personas. También había sido sobre reconectar con partes de sí mismo que había enterrado durante años. ¿Le gustaría probar hacer algo de arteterapia usted mismo? Alejandro la miró sorprendido. ¿A qué se refiere? Esta noche, cuando vayamos a casa, ¿por qué no se sienta con Mateo y conmigo durante la sesión de costura? No como observador, sino como participante. La idea lo ponía nervioso, pero también lo intrigaba. No sé si sería bueno en eso. No se trata de ser bueno o malo. Se trata de expresar. Esa noche, por primera vez desde que Mercedes había comenzado a trabajar con Mateo, Alejandro se sentó en el suelo del cuarto de su hijo con un pedazo de tela en las manos y una aguja enhebrada. Mercedes les propuso un ejercicio simple. Cada uno contaría una pequeña historia sobre su día, usando solo formas y colores, sin palabras. Mateo se sumergió inmediatamente en la actividad, creando una composición colorida que incluía sol amarillo, su presentación exitosa en el colegio, nubes grises, su preocupación porque algunas madres habían parecido enojadas, y un arco iris, su emoción por el nuevo proyecto de taller. Alejandro luchó al principio, sus movimientos eran torpes y llenos de inseguridad, pero gradualmente algo comenzó a fluir. Sus puntadas se volvieron más seguras, su elección de colores más intuitiva. Cuando terminaron el ejercicio, cada uno compartió su historia textil. Alejandro había creado una composición abstracta dominada por tonos azules y verdes.
con pequeños destellos de rojo dispersos por todo el diseño. ¿Qué significa para usted, papá?, preguntó Mateo con genuina curiosidad. Alejandro estudió su propia creación durante un momento. Creo que el azul representa la calma que he encontrado últimamente. El verde es la esperanza que siento por nuestro proyecto. Y el rojo son los momentos de miedo que todavía tengo sobre si estoy haciendo todo correctamente. Mercedes lo miró con admiración. ¿Sabe qué me parece más interesante de su trabajo? Que el rojo no está separado del resto, está integrado. Como si hubiera aceptado que el miedo puede coexistir con la calma y la esperanza. La observación de Mercedes lo impactó profundamente. Tenía razón. Inconscientemente había tejido sus miedos dentro de la composición general, no como algo que debía ser eliminado, sino como parte natural de la experiencia humana. Esa noche, después de que Mateo se durmiera y Mercedes se preparara para marcharse, Alejandro la acompañó hasta la puerta como había desarrollado la costumbre de hacer. Mercedes, gracias por incluirme en la actividad de esta noche. ¿Cómo se sintió? Liberador y aterrador al mismo tiempo. Mercedes sonrió. Esa es exactamente la sensación que debe tener. Significa que está dejando salir emociones que tenía guardadas, mientras esperaban que llegara el taxi de Mercedes. Alejandro se atrevió a hacer una pregunta que había estado rondando en su mente durante días. Mercedes, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Nunca se casó? ¿Nunca tuvo hijos propios? Mercedes se quedó en silencio durante un momento y Alejandro temió haber cruzado una línea. Me casé una vez, cuando tenía 22 años, con un hombre que creía que entendía mis sueños. Pero cuando quise abrir mi primer taller de costura, él me dijo que era una pérdida de tiempo, que debía enfocarme en ser una esposa apropiada. ¿Y qué pasó? Me divorcié. Decidí que prefería estar sola persiguiendo mis sueños que acompañada renunciando a ellos. ¿Y los hijos? Mercedes miró hacia la ventana del cuarto de Mateo, donde todavía se veía una luz tenue. Nunca pude tener hijos propios, pero creo que el universo me ha compensado permitiéndome ser parte de la vida de niños como Mateo. El taxi llegó en ese momento, interrumpiendo la conversación. Pero mientras Mercedes se alejaba en el vehículo, Alejandro se quedó en la puerta pensando en todo lo que había sacrificado esta mujer extraordinaria para mantener su independencia y seguir su vocación, por primera vez en mucho tiempo. Alejandro se durmió esa noche con una mezcla de admiración y algo más que no se atrevía aún a nombrar. La apertura del taller Hilos del Corazón estaba programada para un sábado de noviembre. Mercedes había trabajado incansablemente durante las últimas semanas preparando los materiales, organizando los espacios y diseñando las actividades para los primeros grupos de niños que participarían en el programa. Alejandro había logrado contactar a varios psicólogos infantiles que estaban dispuestos a referir casos apropiados para arte terapia y ya tenían una lista de 8 niños que comenzarían las sesiones la semana siguiente. Pero fue el jueves anterior a la inauguración cuando llegó la noticia que lo cambiaría todo. Alejandro estaba en su oficina revisando los últimos detalles del presupuesto del taller cuando su asistente personal, Sandra, tocó la puerta con una expresión preocupada. Señor Vázquez, tiene una llamada urgente. Es el abogado familiar, don Ricardo Herrera. Alejandro tomó la llamada con cierta curiosidad. Don Ricardo solo lo contactaba para asuntos legales importantes relacionados con la empresa o la familia. Alejandro, necesito verte urgentemente. Hay un tema delicado que debemos discutir en persona. ¿No puede adelantarme de qué se trata? Prefiero no hablar por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? 2 horas después, Alejandro se encontraba sentado en el elegante despacho de don Ricardo, un hombre mayor que había sido el abogado de confianza de la familia Vázquez durante más de 30 años. Alejandro, esto es muy difícil para mí, pero tengo que informarte sobre una situación que ha llegado a mi conocimiento. ¿Qué tipo de situación? Don Ricardo sacó una carpeta gruesa de su escritorio y la colocó frente a Alejandro. He recibido una queja formal presentada por un grupo de padres del colegio de Mateo. Están solicitando una investigación sobre la idoneidad de tu custodia. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué quiere decir idoneidad de custodia? Están alegando que has estado exponiendo a Mateo a influencias inadecuadas y que estás utilizando métodos no comprobados para tratar sus problemas emocionales. También mencionan tu asociación con una persona sin credenciales profesionales. La sangre se le subió a la cabeza de inmediato. ¿Me está diciendo que esas brujas del colegio están intentando quitarme a mi hijo? Alejandro, cálmate. Es solo una queja formal, pero tenemos que tomarla seriamente porque una de las firmantes es Patricia Mendizábal, y su esposo tiene conexiones importantes en el sistema judicial. ¿Y qué están pidiendo exactamente? Una evaluación psicológica completa de Mateo por parte de un especialista designado por el tribunal, y una revisión de tus métodos parentales. Si encuentran alguna irregularidad, podrían solicitar que se modifique el acuerdo de custodia actual.
Alejandro se levantó de la silla y comenzó a caminar por la oficina. Esto es una venganza. Es porque las enfrenté públicamente. Cuando atacaron a Mercedes, don Ricardo asintió gravemente. Probablemente tienes razón. Pero eso no cambia el hecho de que tenemos que preparar una defensa sólida. ¿Qué sugiere? Lo primero es conseguir reportes médicos y psicológicos que documenten la mejoría de Mateo. Lo segundo es, y esto va a ser difícil de escuchar, considerar suspender temporalmente tu asociación con la señora Delgado hasta que se resuelva el caso. La sugerencia golpeó a Alejandro como una traición. Ni hablar, Mercedes es la razón por la cual Mateo está bien. Suspender mi relación con ella sería como castigar al doctor que salvó la vida de mi hijo. Alejandro, entiendo tus sentimientos, pero tenemos que pensar estratégicamente. Si mantienes tu asociación con ella durante la investigación, van a usar eso como evidencia de que no estás dispuesto a priorizar el bienestar de Mateo por encima de tus preferencias personales. Las implicaciones de las palabras de don Ricardo eran claras. El abogado estaba sugiriendo que su relación con Mercedes era vista como algo más que profesional y que eso podía ser usado en su contra. ¿Y si me niego a suspender la relación? Entonces corremos el riesgo de que un juez decida que la madre de Mateo debería tener custodia completa. El mundo se le vino abajo. La exesposa de Alejandro, Patricia, vivía en Londres y había mostrado poco interés en la crianza activa de Mateo después del divorcio. Pero si un tribunal decidía que él era un padre inadecuado, ella podría reclamar la custodia completa y llevarse a Mateo fuera del país. Alejandro regresó a casa esa tarde con el peso del mundo sobre los hombros. Encontró a Mercedes y Mateo en el jardín, trabajando en una nueva creación textil que combinaba flores reales con hilos de colores brillantes. Al ver la expresión de su rostro, Mercedes inmediatamente supo que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Alejandro le contó todo a Mercedes. La queja legal la amenaza a su custodia. La recomendación del abogado de suspender su relación. Mercedes lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Pero Alejandro pudo ver cómo su rostro se iba endureciendo con cada detalle. Cuando terminó de hablar, Mercedes se quedó en silencio durante varios minutos, mirando sus manos entrelazadas en su regazo. Mercedes, dígame algo, por favor. Ella levantó la vista con una expresión que mezcla tristeza y determinación. Alejandro, creo que su abogado tiene razón. La respuesta lo sorprendió completamente. ¿Cómo puede decir eso? Mercedes se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Porque lo que más importa aquí es Mateo. Y si mi presencia en su vida puede resultar en que usted pierda la custodia de su hijo, entonces no hay decisión que tomar. Alejandro se acercó a ella. Mercedes, usted no entiende. Sin usted, Mateo volvería al estado en que estaba antes. Perdería todo el progreso que hemos hecho. Tal vez. O tal vez ya le hemos dado las herramientas que necesita para seguir adelante sin mí. No. No es así. Él la necesita. Yo la necesito. Las últimas palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Se quedaron flotando en el aire entre ellos como una confesión no planeada. Mercedes se volvió hacia él con una expresión de comprensión dolorosa. Alejandro, ¿sabe qué es lo más cruel de esta situación? Que por primera vez en mi vida he encontrado una familia real donde me siento valorada, querida, necesaria y ahora tengo que elegir entre proteger esa familia o formar parte de ella. Alejandro sintió como si el corazón se le partiera en dos. No tiene que elegir nada. Podemos luchar contra esto, podemos contratar los mejores abogados, presentar toda la evidencia del progreso de Mateo. Mercedes negó con la cabeza. ¿Y arriesgar que Mateo termine viviendo en otro país, lejos de usted? ¿Vale la pena mi presencia si eso significa que él podría perder a su padre? Alejandro sabía que ella tenía razón, pero no podía aceptarlo. Mercedes, por favor. Tiene que haber otra forma. Ella se acercó a él y le tomó las manos. Alejandro, escúcheme bien. Lo que hemos construido juntos durante estos meses no va a desaparecer porque yo me aleje físicamente. Usted ha aprendido a ver a su hijo de manera diferente. Ha descubierto partes de sí mismo que creía perdidas. Ha desarrollado la capacidad de conectar emocionalmente con otras personas. Eso nadie lo puede quitar. Las lágrimas que Alejandro había estado conteniendo comenzaron a brotar. Pero usted también es parte de lo que somos ahora. No somos la misma familia sin usted. Mercedes sintió que su propia compostura se tambaleaba. Y ustedes también son parte de lo que yo soy ahora. Mateo me devolvió la esperanza de que podía ser una diferencia real en la vida de alguien. Usted me enseñó que las personas pueden cambiar genuinamente, que los prejuicios pueden transformarse en respeto auténtico. Se acercó más a él, pero a veces amar a alguien significa estar dispuesto a alejarse para protegerlo. Alejandro la abrazó con la desesperación de quien sabe que está perdiendo algo irreemplazable. No es justo. No lo es, pero es necesario. Al día siguiente, Mercedes llegó a la mansión más temprano de lo habitual. Había decidido tener una conversación final con Mateo para explicarle, de la manera más gentil posible,
que no podría seguir viéndolo con la misma frecuencia, encontró al niño en su cuarto organizando todos los muñecos textiles que habían creado juntos durante los meses anteriores. Mercedes. Mira, estaba contándoles a todos mis muñecos sobre el taller nuevo. Están muy emocionados por conocer a los otros niños. El corazón de Mercedes se apretó. ¿Cómo le explicaba a un niño de 8 años que las decisiones de los adultos a veces destruyen las cosas hermosas sin razón aparente? Mateo, ven acá, necesito hablarte de algo importante. Se sentaron juntos en la cama, rodeados de todas las creaciones textiles que habían hecho juntos. ¿Recuerdas cuando te conté la historia de la tela que cambiaba de color dependiendo de las estaciones? Sí, como el árbol de la ventana que se pone amarillo en otoño y verde en primavera. Exacto. Bueno, a veces las personas también tenemos estaciones en nuestras vidas, y yo creo que mi estación contigo está llegando a su final. Mateo la miró con confusión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que he terminado de enseñarte todo lo que necesitabas aprender de mí. Ahora tú eres lo suficientemente fuerte para seguir creando cosas hermosas sin mi ayuda. Pero eso significa que no. ¿Te voy a ver más? Mercedes sintió como si le estuvieran arrancando el alma. Vas a verme, pero no tan seguido como antes. Y cuando me veas, va a ser como ver a una amiga especial. No como alguien que viene a trabajar contigo. Mateo procesó la información con esa seriedad que los niños reservan para las noticias importantes. Es porque las mamás del colegio fueron malas. ¿Contigo? Mercedes se sorprendió por la perspicacia del niño. Mateo, ¿cómo sabes eso? Escuché a papá hablando por teléfono. Estaba muy enojado. Dijo que unas señoras querían lastimarte por ayudarme. Mercedes abrazó al niño con fuerza. Mateo, quiero que entiendas algo muy importante. Lo que está pasando no es tu culpa. Tú no hiciste nada malo. A veces los adultos cometen errores cuando tienen miedo de las cosas que no entienden. Pero tú, ¿no me vas a olvidar? Mercedes se separó para mirarlo a los ojos. Cariño, sería imposible olvidarte. Tú cambiaste mi vida. Me enseñaste que los milagros más grandes pasan en silencio, puntada por puntada, abrazo por abrazo. ¿Y yo no voy a olvidar lo que me enseñaste? Mercedes sonrió a través de las lágrimas. ¿Quieres que te cuente un secreto? Mateo sintió. Todo lo que aprendiste a hacer con las telas y los hilos ya vive dentro de ti. Ya forma parte de quien eres. Cuando tengas miedo, puedes recordar la suavidad del terciopelo. Cuando te sientes triste, puedes pensar en los colores brillantes que tanto te gustan. Y cuando quieras sentirte valiente, puedes recordar el día que presentaste tus muñecos en el colegio. Mateo se quedó pensativo durante un momento. Mercedes, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto. ¿Puedes enseñarme a hacer un muñeco especial? Uno que me recuerde siempre que soy lo suficientemente fuerte para estar bien sin ti. La petición del niño fue como una flecha directa al corazón de Mercedes. Incluso en su dolor, Mateo estaba demostrando una madurez emocional extraordinaria. Claro. Cariño, vamos a hacer el muñeco más especial que hayamos hecho nunca. Pasaron las siguientes 3 horas creando lo que se convirtió en la obra maestra de su colaboración, un muñeco pequeño, del tamaño de la palma de una mano, hecho con retazos de todas las telas que habían usado en sus sesiones anteriores. Tenía el color dorado de la primera tela que Mateo había tocado, la suavidad del terciopelo que lo había calmado en sus peores días, y pequeños detalles bordados que representaban cada una de las emociones que habían explorado juntos. Cuando terminaron, Mateo sostuvo el muñeco contra su pecho. ¿Cómo se llama? Mercedes pensó durante un momento. Creo que se llama valentía silenciosa. ¿Por qué ese nombre? Porque a veces ser valiente no significa gritar o pelear. A veces ser valiente significa aceptar los cambios con dignidad, recordar lo bueno que hemos vivido y seguir adelante con el corazón lleno de gratitud en lugar de resentimiento. Esa tarde, cuando llegó el momento de despedirse, Mateo le dio a Mercedes un abrazo que duró varios minutos. Mercedes, gracias por enseñarme que mis sentimientos no están rotos, solo estaban enredados. Y tú me ayudaste a desenredarlos. Mercedes lloró todo el camino de regreso a su casa. Los siguientes días fueron brutalmente difíciles para toda la familia. Mateo, a pesar de su comprensión intelectual de la situación, comenzó a mostrar signos de regresión emocional. Dejó de hablar tanto como antes, perdió el apetito, y pasaba horas abrazando a Valentía silenciosa. Alejandro se debatía entre la rabia y la desesperación. Por un lado, quería luchar contra la injusticia que estaban viviendo. Por otro, veía como la ausencia de Mercedes estaba afectando a su hijo y se preguntaba si habían tomado la decisión correcta. Doña Elena, que había sido informada de toda la situación, se convirtió en una fuente de fortaleza inesperada para ambos. Una noche, mientras cenaban en silencio en el comedor principal, ella rompió la tensión con una declaración que sorprendió a todos. Alejandro, he tomado una decisión. Voy a testificar a favor tuyo en la audiencia. Alejandro levantó la vista sorprendido. Abuela, no es necesario que se involucre en esto. Sí es necesario, porque he vivido 83 años en este mundo, he visto 2 guerras, he criado hijos. He enterrado a mi esposo.
y ha aprendido a reconocer cuando algo es genuinamente bueno. Se irguió en su silla con la dignidad que solo dan las décadas de experiencia, y lo que Mercedes hizo por esta familia es genuinamente bueno. Lo que tú has aprendido sobre ser padre es genuinamente bueno. Y si un grupo de mujeres prejuiciosas piensa que puede destruir eso, entonces van a tener que enfrentarse también a mí, Mateo, que había estado empujando la comida alrededor de su plato. Súbitamente levantó la vista. Bisabuela, ¿tú también vas a hablar con el juez? Sí, mi amor. Le voy a contar cómo eras antes de que Mercedes llegara a nuestras vidas. Y cómo eres ahora, ¿y le vas a decir que Mercedes es buena? Le voy a decir que Mercedes es lo mejor que le ha pasado a esta familia en muchos años. La audiencia se llevó a cabo un martes lluvioso de diciembre en el Juzgado de Familia del Centro de Madrid. Alejandro había llegado acompañado de don Ricardo, doña Elena y toda la documentación médica que demostraba la mejoría de Mateo. Del otro lado de la sala se encontraban Patricia Mendizábal y dos madres más del colegio, acompañadas de un abogado que tenía la reputación de ser implacable en casos de custodia, el juez. Doctor Fernando Castillo, un hombre de unos 60 años con aspecto serio pero ojos amables, revisó todos los documentos presentados antes de comenzar las declaraciones. Mercedes no estaba presente. Alejandro había insistido en que no era necesario que pasara por la humillación de ser interrogada públicamente, y ella había accedido a mantenerse al margen del proceso legal. La primera en testificar fue Patricia Mendizábal, con una compostura perfecta y un vocabulario cuidadosamente elegido. Presentó su versión de los hechos. Su señoría, estamos aquí porque estamos preocupadas por el bienestar de un niño que ha sido expuesto a influencias no profesionales y potencialmente dañinas. El señor Vázquez, en lugar de seguir los protocolos médicos establecidos para tratar los problemas emocionales de su hijo, decidió contratar a una costurera sin ningún tipo de credencial en salud mental. El abogado de las demandantes presentó entonces una serie de artículos sobre los peligros de las terapias no reguladas, estadísticas sobre el daño psicológico que pueden causar los tratamientos inadecuados, y testimonios de expertos que nunca habían conocido a Mateo pero que estaban dispuestos a declarar que el arte terapia sin supervisión profesional era potencialmente peligroso. Cuando llegó el turno de la defensa, don Ricardo presentó primero los reportes médicos. 3 psicólogos diferentes que habían evaluado a Mateo antes y después del trabajo con Mercedes testimoniaron que el niño había experimentado una mejoría extraordinaria en todos los indicadores de bienestar emocional. El doctor Miguel Ruiz, que había sido el primer psicólogo en tratar a Mateo sin éxito, fue especialmente convincente en su testimonio. Su señoría, en 30 años de práctica profesional, rara vez he visto una transformación tan completa y sostenida como la que ha experimentado este niño. Cuando lo evalué inicialmente, estaba considerando recomendar medicación psiquiátrica. Ahora, presenta todos los indicadores de un desarrollo emocional saludable y atribuye esta mejoría al trabajo realizado por la señora Delgado. Preguntó el juez. No puedo atribuirla a ningún otro factor. Los métodos utilizados, aunque no convencionales, han resultado en beneficios documentables y duraderos. Luego testificó doña Elena, con la elegancia natural de quien ha navegado décadas de situaciones sociales complejas. Desmontó sistemáticamente cada argumento de las demandantes. Su señoría, he observado de cerca la interacción entre la señora Delgado y mi bisnieto durante todos estos meses. Lo que vino fue experimentación irresponsable, sino una mujer con una capacidad extraordinaria para conectar con un niño que estaba sufriendo. Describió la transformación de Mateo con detalles específicos y conmovedores. Y luego se dirigió directamente al tema del prejuicio social. Las señoras que han presentado esta queja nunca se molestaron en conocer realmente a Mercedes Delgado. La juzgaron basándose únicamente en su profesión y su estatus económico. Y eso, su señoría, habla más sobre el carácter de ellas que sobre la idoneidad de Mercedes como influencia en la vida de mi bisnieto. Finalmente, testificó Alejandro. Su declaración fue la más personal y emotiva de todas. Su señoría, cuando conocí a Mercedes Delgado por primera vez, yo era exactamente como las señoras que hoy están aquí, lleno de prejuicios, incapaz de ver el valor en las personas que no compartían mi mismo nivel socioeconómico. Habló sobre su transformación personal, sobre cómo Mercedes había salvado no solo a su hijo, sino también a él mismo de una vida de aislamiento emocional. Pero lo más importante es que mi hijo está bien, no solo bien, sino floreciendo. Es creativo, comunicativo, empático y emocionalmente inteligente. Y eso es gracias a una mujer que pidió nada a cambio de devolverte la felicidad a mi familia. Cuando terminó su declaración, el juez se retiró a deliberar. La espera duró 2 horas que se sintieron como 2 décadas. Cuando regresó, su expresión era inescrutable, después de revisar toda la evidencia presentada y escuchar todos los testimonios. He llegado a una conclusión clara. El silencio en la sala era absoluto. Los resultados obtenidos en el caso del menor Mateo Vázquez son innegablemente positivos. Los métodos utilizados, aunque no convencionales,
Han sido supervisados por profesionales de la salud mental y han resultado en beneficios documentables para el bienestar del niño. Alejandro sintió como si pudiera respirar de nuevo por primera vez. En semanas, más importante aún, no encuentro evidencia alguna de que el señor Vázquez haya actuado en detrimento del bienestar de su hijo. Por el contrario, veo un padre que buscó soluciones creativas cuando los métodos tradicionales no funcionaron, y que tuvo la sabiduría de reconocer y aprovechar una oportunidad extraordinaria de sanación. El juez miró directamente a las demandantes. La queja presentada carece de fundamento legal y parece estar motivada más por prejuicios sociales que por genuina preocupación por el bienestar del menor. Patricia Mendizábal se puso pálida. En consecuencia, esta corte rechaza la solicitud de modificación de custodia y recomienda que las partes demandantes reconsideren el uso de recursos judiciales para perseguir allende personales. Alejandro abrazó a su abuela con lágrimas en los ojos. Habían ganado. Mateo seguiría siendo su responsabilidad completa y nadie podría cuestionar legalmente sus decisiones parentales. Pero la victoria, aunque importante, se sentía incompleta sin Mercedes. Esa noche, Alejandro llegó a casa con una mezcla de alivio y melancolía. Encontró a Mateo en el jardín, sentado bajo el árbol grande donde solían trabajar con Mercedes, abrazando a Valentía silenciosa. «Papá, ¿ya terminó todo el problema legal?» «Sí, hijo, ya terminó. Nadie va a intentar separarnos». Mateo asintió, pero su expresión seguía siendo triste. ¿Eso significa que Mercedes puede volver? Alejandro se sentó junto a su hijo en la hierba. Mateo, Mercedes nunca se fue realmente. Ella sigue siendo parte de nosotros. Todo lo que aprendiste con ella, todas las formas en que te ayudó a crecer, eso vive dentro de ti para siempre. Pero la extraño. Y tú también la extrañas, ¿verdad? Alejandro no podía negarlo. Sí, la extraño mucho. Mateo se quedó pensativo durante un momento. Papá, ¿tú crees que Mercedes nos extraña también? Estoy seguro de que sí. Entonces, ¿por qué no la buscamos y le decimos que ya no hay problemas? La simplicidad de la lógica infantil a veces es devastadoramente clara. Alejandro se dio cuenta de que había estado tan enfocado en proteger la situación legal que había perdido de vista lo obvio. Ahora que la amenaza había pasado, nada los impedía reconectar con Mercedes. ¿Sabes qué, hijo? Creo que tienes razón. Creo que es hora de ir a buscar a nuestra familia. Al día siguiente, Alejandro y Mateo se dirigieron al taller de costura de Mercedes en la calle San Bernardo. Era la primera vez que Mateo visitaba el lugar donde todo había comenzado y sus ojos se llenaron de asombro al ver el pequeño espacio lleno de telas, hilos y máquinas de coser. Mercedes estaba trabajando en un vestido de novia cuando escuchó la campanilla de la puerta. Al levantar la vista y verlos a ambos, su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alegría. Mateo, Alejandro, ¿qué hacen aquí? Mateo corrió hacia ella y la abrazó con toda la fuerza de sus brazos pequeños. Mercedes, ganamos. Papá dice que ya nadie puede separarnos. ¿Eso significa que puedes volver a casa? Mercedes miró por encima de la cabeza de Mateo hacia Alejandro, buscando confirmación. Es verdad, el juez rechazó completamente la queja. Mateo está oficialmente bajo mi custodia completa. Y nadie puede cuestionar nuestras decisiones familiares. Mercedes sintió como si un peso gigantesco se hubiera levantado de sus hombros. Me alegro mucho. Sabía que todo iba a salir bien. Mateo se separó de ella y sacó a Valentía silenciosa de su bolsillo. Mira, he estado cuidando muy bien de nuestro muñeco, y he estado practicando todos los puntos que me enseñaste. Mercedes tomó el pequeño muñeco con reverencia. Se ve perfectamente cuidado, y estoy segura de que tú también te has estado cuidando muy bien. Sí, pero no es lo mismo sin ti. Alejandro se acercó entonces, y Mercedes pudo ver en sus ojos todo lo que había estado sintiendo durante las semanas de separación. Mercedes, ¿cree que podríamos hablar en privado por un momento? Mateo se entretuvo explorando el taller mientras Mercedes y Alejandro se dirigían hacia la pequeña oficina en la parte trasera del local. Mercedes, quiero pedirle perdón. ¿Perdón por qué? Por haber permitido que los prejuicios de otras personas interrumpieran lo que teníamos. Por haber elegido la cautela legal por encima de luchar por las personas que amo. La palabra amo quedó flotando en el aire entre ellos. Alejandro, usted hizo lo correcto. Protegió a Mateo. ¿Qué era lo más importante? No. Mercedes, lo correcto habría sido luchar desde el primer momento. Lo correcto habría sido demostrar públicamente que su valor no tiene nada que ver con títulos universitarios o credenciales profesionales. Se acercó más a ella. Y lo correcto ahora es decirle que la amo. No solo respeto su trabajo, no solo agradezco lo que hizo por Mateo. La amo a usted. Amo su sabiduría, su compasión, su fuerza silenciosa, su capacidad de ver belleza donde otros ven ordinariez. Mercedes sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Alejandro, sé que venimos de mundos diferentes. Sé que hay una diferencia de estatus económico. Sé que la gente va a hablar
Pero también sé que juntos somos mejores personas de lo que somos por separado. Mercedes lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Me está pidiendo que sea parte de su familia oficialmente? Le estoy pidiendo que me dé la oportunidad de ser parte de la suya. Mercedes se rió a través de las lágrimas. Alejandro, mi familia somos nosotros tres, ya lo éramos desde hace meses. La besó con la ternura de quien finalmente se permite sentir esperanza después de mucho tiempo de miedo. Cuando regresaron al taller principal, encontraron a Mateo organizando hilos por colores, completamente absorto en la tarea. Mercedes, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Cariño, ahora que papá y tú se van a casar, ¿vamos a vivir todos juntos? Alejandro y Mercedes se miraron sorprendidos. Ninguno había mencionado matrimonio. Pero la lógica infantil había llegado directamente a la conclusión obvia. Mateo, ¿de dónde sacaste que nos vamos a casar? Preguntó Alejandro. Porque ustedes estaban besando y Carmen dice que cuando los adultos se besan es porque se van a casar. Y además, Mercedes ya es parte de nuestra familia. Solo falta que sea oficial. Mercedes y Alejandro se rieron. ¿Y a ti te gustaría que Mercedes fuera oficialmente parte de nuestra familia? Preguntó Alejandro. Por supuesto. Y así podríamos trabajar juntos en el taller nuevo todos los días. 6 meses después, el taller Hilos del Corazón había atendido a más de 40 niños con diferentes tipos de desafíos emocionales. Los resultados habían sido tan consistentemente positivos que varios hospitales infantiles de Madrid habían comenzado a referir pacientes para arte terapia textil. Mercedes había desarrollado un programa completo de formación para otros profesionales interesados en aprender sus métodos y había comenzado a escribir un libro sobre arte terapia accesible. Alejandro había descubierto una vocación completamente nueva. Después de delegar la mayor parte de las responsabilidades empresariales a sus socios, había comenzado a estudiar formalmente arte terapia y psicología infantil. Su plan era convertirse en el primer empresario español en tener un posgrado en arte terapia textil, y Mateo se había convertido en el asistente extraoficial más joven del taller. Ayudaba a otros niños tímidos a sentirse cómodos, compartía sus técnicas de costura, y había desarrollado una habilidad especial para crear muñecos que representaban emociones complejas. La boda se celebró en el jardín de la mansión familiar en una ceremonia pequeña e íntima. Doña Elena había insistido en que fuera allí, en el lugar donde todo había comenzado a cambiar. Mercedes llevaba un vestido que había diseñado y cosido ella misma, incorporando pequeños detalles textiles que contaban la historia de su relación con Alejandro y Mateo. El vestido tenía bordados discretos que representaban cada momento importante, hilos dorados por el primer día en el taller, azul profundo por las noches de conversaciones íntimas, verde esperanza por el proyecto conjunto y rojo valentía por los momentos difíciles que habían superado. Mateo fue el portador de anillos y en lugar de almohadas tradicionales, llevaba 2 pequeños muñecos textiles que él mismo había creado, cada uno sosteniendo un anillo. Durante la ceremonia, Alejandro leyó unos votos que había escrito en verso libre, como un poema. Mercedes, me enseñaste que la verdadera riqueza no se cuenta en números bancarios, sino en momentos de conexión genuina. Me mostraste que la sabiduría más profunda a menudo viene de manos callosas que han trabajado con amor durante décadas. Me ayudaste a descubrir que la transformación más importante no es la que hacemos en el mundo, sino la que permitimos que el mundo haga en nosotros. Mercedes respondió con sus propios votos. Alejandro, llegaste a mi vida disfrazado de arrogancia. Pero debajo de esa máscara encontré a un hombre con el corazón roto por amor a su hijo. Me enseñaste que las personas pueden cambiar genuinamente, que los prejuicios pueden convertirse en puentes, que el privilegio puede utilizarse para elevar a otros en lugar de separarse de ellos. Pero sobre todo, me demostraste que nunca es demasiado tarde para encontrar la familia que tu corazón había estado buscando toda la vida. El momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando Mateo pidió permiso para hablar. Se acercó al micrófono con la seriedad de quien tiene algo muy importante que decir. Quiero agradecer a Mercedes por enseñarme que estar triste no significa estar roto. Y quiero agradecer a papá por aprender a ser diferente. Pero sobre todo quiero decir que ahora ya no tengo miedo de nada. Porque tengo una familia que me quiere tal como soy. No hubo un solo ojo seco en la audiencia. La recepción fue una mezcla perfecta de elegancia y calidez. Carmen había coordinado un menú que incluía tanto platos sofisticados como comida casera tradicional. Los invitados incluían desde empresarios importantes hasta madres solteras del barrio que habían llevado a sus hijos al taller. Lo más notable fue ver cómo personas de mundos completamente diferentes encontraban conexiones genuinas a través de las historias que Mercedes y Alejandro habían tocado. Una de las anécdotas más hermosas de la noche sucedió cuando Patricia Mendizábal, que había perdido considerable influencia social después del caso legal fallido, se acercó tímidamente a Mercedes durante el brindis. Señora Mercedes, quería pedirle disculpas por todo lo que pasó. Mercedes la miró con sorpresa pero sin hostilidad. También quería preguntarle si sería posible que mi hijo participara en su taller.
ha estado teniendo algunos problemas para ser amigos. Y después de ver lo que logró con Mateo, Mercedes sonrió con esa generosidad que había caracterizado todo su trabajo. Por supuesto, tráigalo la próxima semana. Los niños no tienen que pagar por los errores de los adultos. El gesto de perdón y segunda oportunidad de Mercedes se convirtió en el tema de conversación de la noche, y muchos otros padres se acercaron a preguntarle sobre el taller. Hacia el final de la celebración, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Alejandro, Mercedes y Mateo se sentaron juntos en el jardín bajo las estrellas. ¿Saben qué es lo que más me gusta de todo esto?, dijo Mateo. ¿Qué, cariño?, preguntó Mercedes. Que nuestra historia no es como las de los cuentos de hadas. ¿Por qué dices eso?, preguntó Alejandro. Porque en los cuentos de hadas, al final todos viven felices para siempre y se acaba la historia. Pero nosotros vamos a seguir viviendo y van a pasar más cosas. Y vamos a seguir aprendiendo y creciendo. Mercedes y Alejandro se miraron con admiración por la sabiduría de su hijo. Mateo continuó con la seriedad que los niños reservan para las verdades profundas, y también porque en nuestra historia el príncipe no salvó a la princesa salvó al príncipe y al principito, y luego todos se salvaron juntos. 3 años después, Mercedes Vázquez Delgado había decidido mantener ambos apellidos. Había establecido 5 talleres de arte terapia textil en diferentes barrios de Madrid. Su metodología había sido adoptada por instituciones educativas y hospitalarias en toda España, y había comenzado a recibir invitaciones para presentar su trabajo en conferencias internacionales. Alejandro había completado su formación en arte terapia y había desarrollado un programa específico para padres que querían aprender a conectar emocionalmente con sus hijos a través de actividades creativas. También había usado su influencia empresarial para crear una fundación que proporcionaba becas de arte terapia para familias de bajos recursos. Mateo, ahora de 11 años, había escrito un libro infantil sobre la importancia de las emociones, ilustrado con fotografías de todas las creaciones textiles que había hecho a lo largo de los años. El libro se había convertido en un bestseller en la categoría infantil y todos los royalties eran donados a organizaciones que trabajaban con niños en situaciones vulnerables. Pero tal vez el logro más importante de todos era que habían creado un modelo de familia que demostraba que el amor, el respeto mutuo y la voluntad de crecer juntos podían superar cualquier diferencia de origen, educación o estatus económico. En su 5º aniversario de trabajo conjunto, Mercedes y Alejandro organizaron una gran exposición pública de todos los trabajos creados por los niños que habían pasado por sus talleres. La exposición se llamó Hilos de Esperanza y se montó en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. La inauguración fue un evento emotivo donde cada niño pudo presentar su obra favorita y explicar qué había significado para él o ella el proceso de crearla. Mateo, que ahora era un adolescente articulado y seguro de sí mismo, fue el encargado de dar el discurso de apertura. Hace 5 años, yo era un niño que había perdido las palabras. No podía explicar lo que sentía, no podía pedir ayuda, no podía compartir mis miedos o mis alegrías. Estaba atrapado dentro de mí mismo. Paró por un momento para mirar a Mercedes y a Alejandro, que estaban entre el público. Mercedes me enseñó que las manos pueden hablar cuando la voz no puede. Me mostró que los colores tienen poder para sanar, que las texturas pueden consolar, que crear algo hermoso con tus propias manos es una forma de decirle al mundo que existes y que importas. Su voz se hizo más fuerte y segura. Pero lo más importante que aprendí es que a veces las personas llegan a tu vida disfrazadas de extraños, y resulta que son exactamente la familia que tu corazón necesitaba. El público estalló en aplausos. Hoy hay más de 200 niños que han aprendido a expresar sus emociones a través del arte textil. Hay familias que se han reconectado, padres que han aprendido a escuchar de manera diferente, y madres que han descubierto que sus hijos tenían voces hermosas que solo necesitaban el espacio seguro para ser escuchadas. Mateo concluyó su discurso con palabras que se convirtieron en el lema no oficial del programa. No somos solo personas que cosen telas, somos personas que tejemos esperanza, puntada por puntada, hilo por hilo, corazón por corazón. Esa noche, después de que terminara la exhibición y todos los invitados se hubieran marchado, Mercedes, Alejandro y Mateo caminaron lentamente por las salas vacías del museo, observando todas las obras de arte textil que habían sido creadas por niños que habían encontrado su voz a través de los hilos. ¿Saben qué estoy pensando?, dijo Mercedes, deteniéndose frente a una instalación particularmente hermosa creada por una niña de 9 años que había superado el mutismo selectivo. ¿Qué?, preguntaron Alejandro y Mateo al unísono. Estoy pensando que aquí, en estas salas, hay la prueba más hermosa de que las personas pueden transformarse completamente si alguien cree en ellas lo suficiente. Alejandro la abrazó desde atrás, y estoy pensando que todo empezó con un hombre arrogante que hizo un comentario cruel a una costurera en un taller pequeño. Mateo se rió. Y ahora ese hombre arrogante es mi papá, que sabe coser mejor que muchas de mis amigas del colegio. Los tres se rieron juntos.
y el sonido de su risa resonó por las salas vacías del museo como una melodía de felicidad. Mercedes miró una última vez las creaciones que llenaban las paredes. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Preguntaron padre e hijo. Que cada una de estas obras de arte representa a un niño que aprendió que sus emociones no son problemas que resolver, sino partes de sí mismos que merecen ser honradas, expresadas y celebradas. Se dirigieron hacia la salida del museo, pero Alejandro se detuvo en la entrada para mirar hacia atrás una vez más. Mercedes, ¿alguna vez imaginas cómo sería tu vida si no hubiéramos entrado a su taller aquel día? Mercedes sonrió con esa serenidad que la había caracterizado desde el primer momento. No, Alejandro, porque creo firmemente que las personas que están destinadas a encontrarse siempre encuentran la manera de hacerlo. Tal vez habría sido en otro lugar, en otro momento, de otra manera, pero habríamos encontrado nuestra manera de llegar el uno al otro. Mateo, que había estado escuchando la conversación mientras organizaba los folletos de la exposición, levantó la vista con esa expresión pensativa que todavía lo caracterizaba. Yo sí sé cómo habría sido mi vida sin ustedes dos. Sus padres lo miraron con atención. Habría sido como un muñeco sin relleno, con la forma correcta por fuera, pero vacío por dentro. Mercedes sintió lágrimas picando en sus ojos. Pero ahora estoy lleno de todas las cosas buenas que hemos vivido juntos, de todas las historias que hemos tejido, de todos los colores que hemos mezclado, de todo el amor que hemos cosido en nuestras vidas. Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. Mateo, ¿sabes qué eres para mí? ¿Qué? Eres la prueba de que los milagros más grandes no suceden de una vez, sino poco a poco, puntada por puntada, día por día. Y tú, Mercedes, eres la persona que me enseñó que amar significa estar dispuesto a convertirse en una mejor versión de uno mismo cada día. Mercedes los abrazó a ambos con la fuerza de quien sabe que está sosteniendo lo más valioso que existe en el mundo. Y ustedes dos son la prueba de que las familias más hermosas no siempre nacen de la sangre, sino del amor, la paciencia y la voluntad de elegirse mutuamente una y otra vez. Salieron del museo tomados de la mano como habían aprendido a hacer todo durante estos años, juntos con propósito y con el corazón lleno de gratitud por el camino extraordinario que había llevado sus vidas a entrelazarse de manera tan perfecta. La historia de Mercedes, Alejandro y Mateo se convirtió en una leyenda local en Madrid. Se contaba en los talleres de costura, en las reuniones de padres de familia, en las consultas de psicólogos infantiles. Se había vuelto un ejemplo de cómo el prejuicio puede transformarse en respeto, cómo la arrogancia puede convertirse en humildad, y cómo el dolor puede enseñar a crear belleza. Pero para ellos tres no era una leyenda. Era simplemente su vida, imperfecta, real, llena de desafíos cotidianos y alegrías simples. Una vida donde cada día elegían amarse, apoyarse y seguir creciendo juntos. En los atardeceres de verano, cuando los tres se sentaban en el jardín de la mansión, que ahora se sentía verdaderamente como un hogar. A veces Mercedes sacaba su caja de costura original y trabajaban juntos en pequeños proyectos sin ningún propósito específico más que el placer de crear algo hermoso con sus propias manos. Y en esos momentos, cuando la luz dorada del sol poniente iluminaba sus rostros concentrados, cuando el silencio era acompañado solo por el sonido rítmico de las agujas atravesando la tela, cuando la brisa movía suavemente los hilos de colores que habían dejado sobre la mesa, cualquier observador podría ver la prueba viviente de que algunas historias no necesitan final, porque las mejores historias no terminan. Simplemente se transforman en vida, en amor cotidiano, en pequeños milagros que suceden puntada por puntada, día tras día, en el silencio sagrado de una familia que se eligió y que sigue eligiéndose cada amanecer.